Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Entre 1948 y 1971 se emprendió el desafío de levantar un compendio de todo lo conocido sobre Chile en las más diversas materias. Esto para identificar el potencial de recursos naturales y humanos sobre los cuales este país despegaría en su desarrollo industrial. Así fue como la Biblioteca del Congreso convocó a un grupo de destacados intelectuales para documentar las identidades, territorios, recursos y culturas de nuestro país. El proyecto Enciclopedia Chilena quedó inconcluso en 1971 y todo ese material recopilado quedó resguardado en los archivos de la Biblioteca del Congreso. Todo este maravilloso trabajo, que incluye afiches, ilustraciones, documentos, imágenes y proyecciones audiovisuales, se puede visitar hasta el 14 de marzo en la Biblioteca del Congreso Nacional en la calle Compañía. Hoy nos va a acompañar aquí en el programa David Vázquez de la Biblioteca del Congreso Nacional para contarnos sobre esta exposición llamada Internet de Papel, que estará abierta al público de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Bienvenido, David, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional para conversar de esto que está ocurriendo, además, cerquita del Museo Histórico, en la Biblioteca del Congreso Nacional, que es un lugar espectacular y que además estamos encantados de que últimamente se está difundiendo mucho de las actividades que están ocurriendo ahí, como esta exposición. Así que un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias a ti por la invitación. David, bueno, cuéntanos, no sé por dónde empezar, porque además es primera vez que vamos a conversar aquí en mucho tiempo de la Biblioteca del Congreso, con esta exposición que se puede visitar en estos meses de verano, un tremendo panorama. ¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición? ¿Cómo buscar los materiales? Cuéntanos, ¿cómo fue el trabajo previo para dar vida a este proyecto? Bueno, este proyecto nace a mediados del año pasado, del año 24, con el objeto de potenciar una de las colecciones documentales más importantes que tiene la biblioteca, que es el Fondo Documental de la Enciclopedia Chilena, que reúne muchísima documentación, artículos, fotografías, dibujos, mapas, cartas, que está siendo trabajada por algunos investigadores, pero que veíamos la oportunidad de poder difundirla y mostrarla a la ciudadanía a través de una exposición de los documentos y el material que ella contiene. Trabajamos varios meses seleccionando documentos, seleccionando las fotografías, dándole un sentido, ¿verdad? Un recorrido que tuviera una lógica desde lo macro, desde la situación del país a mediados del siglo XX, hasta llegar a la muestra específica de la documentación, de los autores que participaron, del material fotográfico. Generamos algunas cápsulas de video donde se cuenta la historia de la enciclopedia, también otra donde se cuenta un poco la manera en que se organiza la información por parte de la biblioteca en términos bibliotecológicos, que son una base para lo que fue la enciclopedia posteriormente. Así que fue un trabajo bastante arduo porque necesitábamos llenar este espacio. La exposición se desarrolla en la entrada de la biblioteca por la calle Compañía, ¿verdad? Muy cerca de la ciudadanía, donde todo ocurre, porque este espacio frente a los tribunales, además con el Museo Precolombino al lado y esta plaza, ¿verdad? Genera un lugar donde se mueve mucha gente, hay muchos turistas, muchos ciudadanos. Es un lugar clásico de recorrido de grupos de visitantes locales y extranjeros. Por lo tanto, está muy visible, muy expuesta, y 2 o 3 escalones y ya estás dentro de la exposición. Entonces, pensamos que es un gran lugar, además de un edificio tremendamente patrimonial. Es un edificio neoclásico que forma parte, digamos, de un entorno cívico. Entonces hay mucha historia, mucha carga, mucha república en este espacio ciudadano de
de la biblioteca y del entorno, ¿verdad? Sí, bueno, antes de ir al detalle de la exposición, yo creo que muchas personas, bueno, ahora hay estos afiches o telones que están afuera de la biblioteca que justamente invitan a entrar a ver esta exposición, pero hay muchas personas que no sabían que está ahí la Biblioteca del Congreso y todos los tesoros que resguarda. Entonces, para hacernos una idea, básicamente, ¿qué se resguarda en la Biblioteca del Congreso? Porque de buenas a primeras se podría pensar que hay leyes, nada más que eso, o no sé. Cuéntanos un poco qué contiene la biblioteca, qué tipo de colecciones hay ahí. Mira, la Biblioteca del Congreso es una institución que acaba de cumplir 141 años, fue fundada en el año 1883, como una forma que adopta la Cámara y el Senado de fortalecer la asesoría de los parlamentarios, entregarles información, entregarles contenido, entregarles material para el debate político legislativo. Esa es su historia, esa es su esencia. Como una biblioteca ha reunido y recopilado muchísimo material, muchísima documentación, es un acervo, ¿verdad?, de la historia política, legislativa del país. Por lo tanto, en su historia ha ido reuniendo colecciones. Me voy a referir estrictamente a lo bibliotecológico o de las colecciones, porque evidentemente que es una biblioteca parlamentaria y su eje es la asesoría legislativa, jurídica a los parlamentarios, y en ese sentido hay un montón de material digital de última tecnología que abastece, ¿verdad?, con lo último en reflexión jurídica para la toma de decisiones legislativas. Pero como biblioteca reúne colecciones muy importantes, son, no sé, 300.000 volúmenes distribuidos en Santiago, también en Valparaíso, donde está la sede formal y oficial de la biblioteca y del Congreso. Por lo tanto, lo que nosotros guardamos acá, por ejemplo, en la sala de libros raros y valiosos, es una colección de cerca de 16 o 17.000 libros que tienen esa característica, porque son primeras ediciones, porque son ediciones escasas, porque su formato es único, porque tiene anotaciones de los autores en distintos idiomas, fundamentalmente en español, por cierto, y donde se rescata historia política, memorias, viajes, discursos, cartas, epistolarios de la historia política de Chile. Asimismo, fue reuniendo, ¿verdad?, esta biblioteca, colecciones donadas por personas ilustres, ex parlamentarios, escritores como Hernán del Solar, como Diego W. Urrutia, como la colección que donó también Guillermo Felio Cruz. Por lo tanto, la biblioteca tiene una vocación por conservar este inventario de la historia política del país, que da cuenta de un actor fundamental, el Parlamento, el Congreso, que ha sido, la verdad, la sede del debate político en Chile, y por lo tanto conservar, mantener y difundir y compartir con la ciudadanía es fundamental como institución de todas estas colecciones documentales que una de ellas, una de las importantes, es esta colección de la Enciclopedia Chilena, que fue una iniciativa, ¿verdad?, de la propia biblioteca, respaldada por el Congreso en su minuto. Qué impresionante. Bueno, y me llama mucho la atención esta sala de los libros raros y valiosos. ¿En Valparaíso también hay biblioteca o funciona aquí en Santiago solamente? No, en Valparaíso también está la biblioteca, también hay textos, también está un salón de lectura, la sala Pedro Montt, que fue el fundador de la biblioteca, y ahí pueden acceder, por cierto, todos los ciudadanos, ciudadanas que quieran consultar textos, libros, legislación, además de lo que se puede consultar a través de la página web, que es súper completa y tiene muchas herramientas, mucha información disponible. Pero la biblioteca oficialmente, ¿verdad?, está en Valparaíso y funciona como tal, con su asesoría a los parlamentarios, con todas las herramientas de difusión, y también con salón de lectura y también con libros y personal especializado que atiende a quien quiera consultar, igual que en Santiago. O sea, yo como ciudadana que no estoy ligada al mundo parlamentario, ¿puedo ir igual y pedir mi cita y puedo entrar? ¿O cómo Sí, es ese funcionamiento? efectivamente. Por la página web tú puedes obtener toda la información de los horarios de atención, porque en el caso de Valparaíso
tú comprendes, ahí está la sede del Parlamento, por lo tanto no es como llegar y entrar, voy a la biblioteca a buscar un libro, sino que hay que solicitar un acceso, digamos, pero eso está regulado y no hay inconveniente, se puede visitar. La sede nuestra aquí en Santiago es más sencilla, digamos, uno no puede entrar, dejar su carnet, etcétera, y acceder a las colecciones, a los salones de lectura. Las salas de libros raros y valiosos, sí, eso es de acceso más restringido porque es para investigadores, para historiadores, tesistas, gente que está haciendo alguna investigación más precisa, porque como la colección de esa sala es más valiosa, por lo escaso, por lo rara, por lo valiosa, es necesario tener más restricción. Pero Claro, la biblioteca precaución. cuenta con estas salas de lectura en el edificio que tú mencionas, el de Calle Compañía, y también aquí en la sede de Huérfanos, también hay un salón de investigadores donde se tiene acceso a otro material, que son las publicaciones periódicas, libros, diarios, revistas, y bueno, y por ejemplo, todas las sesiones y los boletines de la actividad legislativa del Parlamento desde 1811 en adelante. Qué interesante todo este mundo parlamentario que a veces desconocemos. Y me imagino que así como tú, hay muchas otras personas también que trabajan justamente facilitando este material para los parlamentarios. Uno piensa como, ¿qué se podría necesitar hoy día en un mundo tan digitalizado de revisar leyes antiguas o otro tipo de material? Ahí, Sí, bueno, la biblioteca cuenta con aproximadamente 230, 240 funcionarios y buena parte de wow, ellos son investigadores, qué por interesante. ejemplo, de la asesoría técnica parlamentaria, que atienden a las comisiones de los parlamentarios, que van a las sesiones, que entregan información, que recogen inquietudes y preguntas y elaboran minutas, informes. Mm, Y también, por ejemplo, el Departamento de Servicios Legislativos, donde está radicada Ley Chile, que es probablemente una de las herramientas más utilizadas en Chile. sí, Millones de así visitas es. al año de parte de todos los poderes del Estado, de todos los abogados y ciudadanos que quieren conocer la ley en su más precisa redacción Sí, y es probablemente la herramienta más importante de la biblioteca como salida a los ciudadanos. También está el sí. Departamento de Estudios, en el cual yo me desempeño, y también trabajamos asesorando a los parlamentarios, escribiendo minutas, informes, estudios y publicando libros. Esa ha sido un área muy interesante, las publicaciones y O sea, escritura. además de todo este repositorio, digamos, bibliográfico, de todo el tema de asesorías que nos cuentas, está también esta área editorial. Sí, sí, la biblioteca Mm, tiene una línea de publicaciones vinculada con la agenda legislativa, ¿verdad? Muchas veces los presidentes de la Cámara o del Senado están interesados en algún tema y nos solicitan elaborar un libro, una publicación, que la escribimos muchas veces nosotros, otras veces convocamos investigadores de otros lados, y eso es una parte muy interesante y que ha ido aumentando en la demanda, digamos, generación de libros que hemos sacado sobre la reforma agraria, sobre biografías presidenciales que fue de mandatarios que fueron parlamentarios. Hemos sacado últimamente un libro de historia del Senado, de la Cámara, y así, no necesariamente históricos, también hay de otro tipo, digamos, de análisis más político, financiero, económico, cultural. Por lo tanto, es un área muy interesante la que se desarrolla en la biblioteca en términos de editoriales, porque aquí se hace todo, se genera la publicación, se ven los autores, los contenidos, se hace el control, digamos, de la calidad de los artículos y también se va a las imprentas y se trabaja en toda una gestión, digamos, para que el libro culmine y sea distribuido como corresponda. Pensamos que es una responsabilidad, ¿verdad?, de distribuir el conocimiento, de compartir la cultura y la actividad político-histórico-parlamentaria, que como tú dices, probablemente el ciudadano se queda con las noticias del parlamentario haciendo una conferencia de prensa o el debate en la sala, ¿verdad?, de sesiones, pero detrás de eso hay un universo de actividades que permiten que el Congreso tenga su funcionamiento permanente, entregando la mejor información y conocimiento disponible, y además como biblioteca también, que no es solamente un repositorio de libros y documentos, sino también generamos conocimiento, claro, generamos está nuevas. viva la biblioteca. La idea, los libros no van a pasar nunca de moda, a pesar de que tengamos
todo tipo de publicaciones digitales y todo el mundo se mueve, ¿verdad?, en redes, pero la verdad es que el libro continúa teniendo un Sí, lugar fundamental para construir conocimiento, así es. difundirlo y que la gente tenga acceso en los salones de lectura o con mucho material que está digitalizado también, para ponerlo a disposición de los ciudadanos. Así que los desafíos son súper interesantes a futuro, digamos. Bueno, tremenda. Estoy fascinada yo con esta conversación porque no conocía toda esta dimensión del gran trabajo que hacen ahí en la Biblioteca del Congreso. Volvamos a la exposición Internet de Papel. Tú decías, habla de la enciclopedia chilena. Yo no tenía idea que existía una enciclopedia chilena. Me imagino que el título de la exposición viene a ser como un Wikipedia anterior, digamos, de papel justamente. Cuéntanos sobre esta enciclopedia chilena, cómo nació la idea de escribir algo así, de qué año estamos hablando que se publica, cómo llega al Congreso, toda esa historia que se Mira, cuenta. te cuento. A ver, un contexto. Esta exposición está distribuida en tres momentos, ¿verdad? O tres espacios con su propio contenido, pero que conversan y están interrelacionados. La idea parte pensando en una crisis, ¿verdad? La primera mitad del siglo XX en Chile hay toda una reformulación de la economía, de la política, hay una constitución nueva, hay una crisis, ¿verdad?, del sistema económico y del modelo en los años 30, que llevan como a pensar, digamos, en que es necesario profesionalizar la política. Los parlamentarios requieren mejor información, más precisa, eh, para poder tomar decisiones, para poder debatir, ¿verdad?, el futuro del país a través de la legislación. Todo eso ocurre, ¿verdad?, en las primeras décadas del siglo XX, que son muy intensas, de mucho cambio, de mucha reformulación. Por lo tanto, la biblioteca, que ya existía desde 1883, también entra en esta dinámica de modernizarse, de tener que hacerse cargo de una asesoría más sofisticada, más precisa, más amplia, más completa. Y eso gracias a un director que asumió en los años 30, ¿verdad?, que se llamaba don Jorge Ugarte Vial. Y él, digamos, impulsa modernización en la organización de la información. Uno cuando va a una biblioteca pide un libro, ¿verdad?, y te lo traen. Y tú lo puedes revisar y lo devuelves, y tú te fijas que en el lomo tiene una serie de numeritos y una nomenclatura muy particular. Bueno, es todo un proceso enorme de poder dar cuenta de qué contiene, quién es su autor, de dónde proviene el libro, de qué año, dónde está ubicado físicamente para poder recuperarlo, porque un libro que se guarda mal prácticamente desaparece, Queda ¿no? No lo podemos perdido. encontrar solo por casualidad. Entonces, organizar la información, tarea de los bibliotecólogos, ¿verdad?, y este director Ugarte Vial, fue un tremendo proceso, ¿verdad? O sea, había todo un trabajo de organizar la información, no solo los libros, los documentos, el debate legislativo, la misma ley y el debate acerca de su historia, de cómo se produjo, cómo se generó, los parlamentarios que funcionaron en distintas comisiones, las mismas boletines de sesiones, en los cuales está registrado el debate, la prensa. O sea, la biblioteca generó todo un ecosistema de información muy compleja, la articula a través de todo un proceso bibliotecológico que a mediados del siglo están disponibles para dar un paso más allá, que no es solo entregar información precisa, oportuna, completa, sino también generar conocimiento. Y a este director se le ocurre generar una enciclopedia chilena, un trabajo de recopilar toda la información existente en Chile sobre economía, geografía, flora, fauna, habitantes, procesos productivos, ciencia, biología, etcétera. Todo el saber que una enciclopedia, como las que conocemos, ¿verdad? La idea de la enciclopedia británica, de las enciclopedias europeas, que reúnen todo el conocimiento. Bueno, aquí se quería hacer lo mismo sobre Chile, en varios volúmenes, miles de páginas, como una publicación impresa del siglo XIX. Para eso se funda la editorial jurídica. El año 45, 47 surge un acuerdo entre la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso y se funda la editorial jurídica, que durante
70 años fue, ¿verdad?, la editorial que publicó los códigos oficiales de la República, además de muchos libros, literatura, ciencia, etcétera. Tremenda tarea, ¿eh? Una tarea titánica, qué ambicioso. Absolutamente, o sea, se convocan investigadores, muchos de la Universidad de Chile, que después fueron premios nacionales, qué sé yo, Lenka Franulich, Jaime Aguirre, Sergio Villalobos, científicos, artistas, pintores, dibujantes, fotógrafos, que van recopilando durante 20 años esta enorme cantidad de información, de recopilación geográfica, de generación de cartas, de mapas, artículos, son miles de artículos elaborados. Y esto durante los 60 ya se empieza a cuestionar un poco, oye, ¿cuándo tenemos lista la enciclopedia? ¿Cuándo la imprimimos? Y la enciclopedia va generando toda una dinámica de organización de la información, por eso que se llama Internet de papel, porque de alguna manera integra nodos, integra links de alternativas de información que la biblioteca había generado, ¿verdad?, dentro de su modernización, pero que la vuelca en esta enciclopedia, que se vuelve muy compleja de llevar a cabo. También hay, a fines de los 60, comienzos de los 70, problemas de financiamiento, y el año 71, este proyecto enorme en que trabajaron cientos de investigadores durante 20 años prácticamente, del año 48 al año 71, se suspenden los trabajos. No se ve publicada esta enciclopedia y todo el material recopilado durante estas décadas queda en poder de la biblioteca del Congreso. O sea, más de 20 años de trabajo queda en stand-by. Exacto, suspendido. Suspendido, el material queda en poder de la biblioteca, resguardado, y a principios de los años 2000 la biblioteca comienza a mirar este fondo documental, porque aparecieron muchas veces reportajes de diarios, así, ¿qué pasó con esta enciclopedia que nunca se publicó, que se gastó muchos recursos, que trabajaron cientos de científicos, qué pasó con este material? Wow, o sea, se trabajó con todas estas mentes brillantes, se estuvieron 20 años recopilando material, investigando, escribiendo, y nunca se imprimió. No, nunca se imprimió. Se llegó incluso a comprar el papel. Se trajo, se importaron. O sea, en la puerta del horno. Así es. Estaba a punto de comenzar a imprimirse, pero también había algunos artículos que no estaban terminados o que se revisaban porque había todos unos procedimientos muy elaborados para revisar los artículos, para darles el visto bueno, para una suerte como de burocratización de la información que también atentó contra la fluidez y rapidez en su publicación. Pero la calidad del material recopilado y la cantidad de información que se escribió quedó en poder de la biblioteca, y como te decía, ya entrando en este siglo XXI, nos pareció que esta enciclopedia tal vez no era necesario reimprimirla o porque había quedado probablemente mucho conocimiento ya obsoleto, pero sí había que dar a conocer esta colección. Y el año 2007-2008 coincidimos con un financiamiento extranjero del Banco Interamericano del Desarrollo para poder rescatar esta enciclopedia, ordenarla, organizarla, protegerla, conservarla con estándares altos respecto al uso de papel libre de ácido, etcétera, de limpieza, de reemplazo de clics y cosas metálicas que se empezaban a oxidar y dañaban el papel. Por lo tanto, un mini ejército de historiadores, bibliotecólogos, conservadoras, trabajamos en ese proyecto el año 2008-2009 y pudimos elaborar un documento amplio con la historia de este proyecto y sobre todo proteger los documentos. Se organizaron en cerca de 3.500 conjuntos de documentos, más de 2.000 piezas de fotografía y de dibujos originales, y elaboramos una cajita, ¿verdad? Una caja de homenaje respecto a este proyecto del año 2013, pero siempre queda la intención de poder proseguir en este proceso, digitalizar todo el material que se pueda ponerlo a disposición de los investigadores y dar cuenta de esta mirada del país, porque en el fondo fue un recorrido por el país, por su historia, por su geografía, por su potencial
de desarrollo. ¿Sí? Ese era el objetivo último de esta enciclopedia, generar conocimiento que permitiera tomar decisiones a los actores políticos para el desarrollo del país. No olvidemos que a mediados del siglo XX Chile tiene un énfasis, ¿verdad?, desarrollista a través de Claro, el instituciones como la progreso. Corfo, por ejemplo. Exacto, había que progresar, había que sustituir importaciones, había que fortalecer la industria, y para eso tú necesitas información, necesitas datos, necesitas recopilar todo aquella data que permita generar un volumen de reflexión para hacer buenas decisiones, buenas políticas públicas. Ese era el objetivo de esta enciclopedia, empujar e impulsar el desarrollo en base a datos, en base a certeza científica. Hemos decidido hace un par de años en reflotar este proyecto, en darle nueva visibilidad, y esto nos pareció una buena manera de iniciar este proceso, mostrarle a la ciudadanía una exposición que da cuenta, como te decía, de esta contexto histórico en el cual se desarrolla, principios y mediados del siglo XX, el enorme desarrollo, ¿verdad?, bibliotecológico y de organización de la información inédito en Chile, de la Biblioteca del Congreso, que incluso el director que te mencionaba, Jorge Ugarte, viaja invitado a Estados Unidos a mostrar esta forma de organizar la información Wow. legislativa que es adoptada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Oh, qué O sea, impresionante. es súper interesante en su Sí. época, muy de avanzada, muy vanguardista. Esta forma de entender la información y entender que además hay que distribuir esa información de manera rápida, oportuna, completa, y además generar contenidos, como fue este proyecto de enciclopedia. Por lo tanto, esta muestra a la que tú puedes acceder, y todos los ciudadanos, sería interesantísimo que pudieran ir, darse un rato, venir al centro, que es muy entretenido. Hace calor, sí, pero la experiencia de poder conocer materialmente a través de vitrinas bien iluminadas que te van a mostrar documentos únicos como recortes de prensa del debate sobre el voto femenino, por ejemplo, a fines de los años 40, o autores, libros, documentos que tienen que ver con el debate legislativo, y propiamente tal la enciclopedia que muestra en el descanso de esta imponente escalinata de mármol que tiene la entrada de la biblioteca, están disponibles fotografías originales, los paquetes de fichas bibliotecológicas amarradas con un cordel, eh, los contratos de trabajo, los libros donde los funcionarios que trabajaban en la enciclopedia firmaban su entrada y su salida, porque si hay algo que esta enciclopedia tiene es información, y información sobre sí misma, es muy curioso. O sea, tú puedes encontrar las boletas con que se compraba qué sé yo, el calco para hacer los artículos de la máquina de escribir. No, los gallos súper ordenados, y esa cantidad de información y de organizarla es infinita prácticamente. Y tú tienes para trabajar ahí años de años, así que yo creo que es una buena manera de comprender que el valor que hoy día le asignamos a la información, a la disponibilidad digital que existe hoy en día, que es tan eh, no tiene tiempo ni lugar, es todo permanente, es todo simultáneo. Hace 70 años atrás hubo aquí en esta biblioteca un intento por hacer algo que abarcara todo el conocimiento sobre Chile y que fuera una información interactiva que te llevaba de un artículo básico a un artículo un poquito más elaborado, a una fotografía, a un mapa, etcétera. O sea, por eso le llamamos Internet de papel, porque, porque la verdad es que funcionaba de esa misma forma, con esa misma lógica de nodos, ¿verdad? Y de articulaciones de la información, pero con las posibilidades del De siglo esa XX. época, claro. Una proto-memoria chilena, de alguna manera. Claro, Qué impresionante como dices esto, porque hoy día, además de poder acceder a la información desde cualquier lugar, a cualquier hora, no está toda la información, por cierto, sí nos gustaría, pero sabemos que hay muchas cosas que aún no están digitalizadas, no solo en la Biblioteca del Congreso, sino en general en el mundo. Todavía hay muchos tesoros que yacen en las bibliotecas y no en el mundo digital.
Antes el trabajo era muy arduo, como tú dices, las copias, los calcos para las máquinas de escribir. Hoy día damos por sentado toda esa información y ni siquiera pensamos en todo el trabajo que hay detrás para poner a disposición de todo el mundo, de los 7.000, 8.000 millones de personas que somos en el planeta, el poder hacer clic y ya estamos obteniendo todo eso, ¿no? Claro, piensa tú en una enciclopedia impresa con 15 o 20 volúmenes de miles de páginas cada uno, que hoy en día en tu procesador de texto puedes corregir rápidamente un error, que se Claro. mandar a imprimirlo. En ese minuto la concentración, la cantidad de horas, hombre, destinadas a revisar los textos que se iban a la imprenta, perdón, y revisar que todo estuviera bien, y si había un error había que corregir en el original y borrar con una cosita, con un marcador para poner la letra correcta, el acento que falta, la coma que se omitió. Es una tarea que hoy día no nos imaginamos. Sin embargo, era la forma en ese minuto de trabajar con muchísima gente involucrada, correctores de texto, editores, etcétera. Por lo tanto, como tú decías, es titánico. Si de verdad era un proyecto de unas dimensiones así faraónicas, en los volúmenes de información que se manejaban y que se tomaron. Muchos de esa información que se recopiló sirvió y se utilizó, por ejemplo, para tomar decisiones como la reforma agraria. O sea, todo el levantamiento de la propiedad agrícola en Chile que se hizo en este proyecto de enciclopedia chilena era tan minuciosamente preciso que permitió a la CORA, por ejemplo, a la Corporación de la Reforma Agraria, durante los años 60, el gobierno de Frei Montalva, poder acceder a esta información, y que fue parte de la toma de decisiones político-legislativas, probablemente una de las más importantes, como fue la reforma agraria en los 60, o la nacionalización del cobre también, porque toda la descripción de la propiedad minera que hay en la enciclopedia chilena, yacimiento por yacimiento, Wow. desde el muy pequeño al más grande, todo tipo de minerales, con una ficha escrita a máquina, con la latitud, la longitud donde se encuentra el yacimiento, etcétera. La verdad es que también permitió tener acceso a esta información y elaborar, por ejemplo, la chilenización del cobre y posteriormente la nacionalización del cobre en el año 71. O sea esta enciclopedia estaba viva, no se publicó materialmente, pero prestó ayuda, porque la cantidad de información reunida por todos los científicos que trabajaron era fidedigna, era precisa y permitía confiar en ella. Ese es el tema, confiar en la información que se reúne para tomar decisiones. Eso es lo que hoy día la biblioteca trabaja permanentemente por ofrecer al Parlamento y a la ciudadanía. También ese es uno de nuestros usuarios más importantes, los ciudadanos, a través de las plataformas y de manera presencial. Por lo tanto, en esa época ya se trabajaba en tener información acotada, precisa, de calidad, inobjetable. Era como una IA, pero conformada por seres humanos. O sea, detrás había seres humanos investigando en terreno y corroborando estos datos para que fueran confiables, como tú dices. No nos queda mucho tiempo, pero en la exposición hay también unas ilustraciones maravillosas, hay fotografías. ¿Estas se hicieron exclusivamente para la enciclopedia o fue material que se fue recopilando para, en el fondo, apoyar la información? Eso es muy interesante, porque en el caso de las ilustraciones hay dibujantes contratados especialmente para poder ilustrar, por ejemplo, arácnidos. Hay una colección de dibujos de arañas de todo tipo. Hay una colección de por lo menos 8 o 10 dibujos en distintas técnicas de peces que hay en Chile, que están expuestos en la exposición para poder verla. Solamente podemos colocar un dibujo de calidad, porque son muchos y habría sido imposible poder ponerlo todo. Piensa tú que son, no sé, 1.500, 2.000 imágenes. Por lo tanto, en el caso de las ilustraciones, son trabajos originales, de muy buena calidad, se conservaron increíblemente durante todas estas décadas, se hicieron en un papel y en unas técnicas muy, muy hermosas en términos artísticos, ¿verdad? Uno puede decir, sí, esto es una trucha, esto es qué sé yo, una merluza, sí,
pero el dibujo, la calidad, el detalle, la limpieza son extraordinarios. Y en el caso de las fotografías, hubo fotógrafos de la propia enciclopedia que viajaron por Chile retratando paisajes, personas, habitantes, territorios y actividades productivas también, de norte a sur. Y también hay muchas fotografías que en su momento, fines de los 50 y comienzos de los 60, fueron proporcionadas por el Archivo Fotográfico de la Universidad de Chile. Y son fotografías de verdaderos artistas fundadores de la fotografía en Chile, como Antonio Quintana, Claro, como tremendo. Roberto Montandón, como Luis Ladrón de Guevara, etcétera. Son fotógrafos realmente notables que tenían un punto de vista, no solamente técnico, sino además estético. Por lo tanto, las fotografías que se exhiben, que tuvimos la autorización para utilizarlas, porque estos fotógrafos y la universidad en su momento donó copias de estas fotografías, que son las que nosotros utilizamos, pero los negativos pertenecían a la Universidad de Chile, pertenecen, y muchos de ellos fueron utilizados en esta famosa exposición El Rostro de Chile, Sí, que se inauguró en 1960 en la Universidad de Chile y se recreó el año pasado aquí en el sí, MAC. sí, exactamente. Y ahí pudimos identificar, ¿verdad?, que muchas de esas fotos estaban dentro de las colecciones de fotografías nuestras. Y tuvimos una excelente relación con el Archivo Fotográfico de la Universidad de Chile y el Archivo Central Andrés Bello, y utilizamos estas fotografías en gigantografías, en pequeños montajes, y hay fotografías que están expuestas que pertenecen a Antonio Quintana, a Roberto Montandón, y son fotografías que están en Passepartout muy bien cuidadas porque son patrimoniales, o sea, eso corresponde al acervo documental, bibliográfico, histórico del país, y que como instituciones, la Universidad de Chile, la Biblioteca del Congreso, sentimos la responsabilidad de darlo a conocer, de poder digitalizarlo, de disponibilizarlo. Es parte de la historia, de la documentación que nosotros poseemos, y como te digo, las fotografías son de una tremenda calidad, no solo dan cuenta de una persona, de un habitante, de un territorio, sino también de un comentario social, están insertas Claro. en una época, dan cuenta, ¿verdad?, de una mirada especial sobre el Chile de los 60, que tenía tantas disparidades, tantas inequidades, ¿verdad? Pero a la vez como que buscaba el desarrollo, buscaba la prosperidad, buscaba la justicia, buscaba poder tener un país mejor para todos. Y por lo tanto, este proyecto, como te digo, si bien estaba centrado en el desarrollo económico, en la productividad del país, en la industrialización, recorrió y sumó tanta información que de verdad da cuenta como de un proyecto identitario. ¿Sí? ¿Qué somos los chilenos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos sido? ¿Y para dónde podríamos y deberíamos ir en este contexto de cambios sociales y de revoluciones de todo tipo que hubo, ¿verdad?, en los 60 y 70 en Chile? Sí, bueno, yo lo encuentro que es además algo para ir a ver y sentirse muy orgulloso de toda esta gente increíble que nos ha antecedido y ha hecho trabajos tan fantásticos como esta enciclopedia independiente de que no haya logrado imprimirse, la podemos ir a disfrutar ahora ahí en el Congreso. Antes de despedirnos, David, ¿hasta cuándo se puede ver? ¿Horario? ¿Es gratis? ¿No? Sí, absolutamente gratuito para todos los ciudadanos que pasan por la calle y Compañía, y que también pueden venir de las escuelas de bibliotecología, historiadores, etcétera. Claro, esta no es una época, ya está todo el mundo de vacaciones, pero también es un panorama entretenido porque está Sí. abierto de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y también existe la posibilidad, si alguien quiere una visita guiada, con un recorrido más detallado, con un relato, digamos, en directo, con alguno de nuestros guías, se puede inscribir en la página de la biblioteca, de manera de poder asistir un martes o un jueves en distintos horarios, un grupo de gente, o uno o dos, que haya, no importa, igual se realiza la visita. Es breve, sí, probablemente no es más de media hora, 40 minutos, pero se puede hacer un recorrido explicando cada uno de los puntos, el contexto, la biblioteca y la enciclopedia. Y hay videos y hay unos dípticos, ¿verdad?, que se pueden obtener con una síntesis de la información y con un código QR que permite también acceder a material audiovisual. Nosotros hicimos varias cápsulas respecto a la nacionalización del cobre, respecto al voto de Buenísimo. la mujer, y con un QR tú accedes a un video de un minuto y medio, que te cuenta la historia de esa ley,
que está vinculada, ¿verdad?, a todo este proceso legal, legislativo que el Congreso desarrolla, que la biblioteca sustenta con sus colecciones y que los ciudadanos tienen todo el derecho de poder conocer bien todo el proceso legislativo y sobre todo histórico, ¿verdad?, que nosotros estamos ofreciendo en esta enciclopedia, por lo tanto, en esta exposición. Por lo tanto, no es solo la enciclopedia el centro de atención, sino que permite conocer un poco más la biblioteca, sus procesos y sus colecciones, información y contenidos, que son enormes, muchísimos, disponibles en la página, pero también presencialmente. Así que están todos súper invitados a poder visitar esto. Además, el edificio es fresquito, así que es agradable de salir un oasis. Del calor de Santiago. Bueno, yo he quedado maravillada. Gracias por abrirnos las puertas de la Biblioteca del Congreso a este recorrido auditivo. Por la muestra, por supuesto, quedamos ahí invitados y súper pendientes a poner en nuestra agenda de verano ir a ver esta exposición y para quienes no la conocen, aprovechar de conocer la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias, David, por conversar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Rocío, por la invitación. Estamos disponibles para cualquier otra nota, otro programa sobre estos temas, historia, política, congresos, libros, etcétera. Así que muchas gracias a ustedes y los dejamos invitados. Última invitación, no se olviden, en la calle Compañía, frente a los tribunales, Biblioteca del Congreso, Internet de papel. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.